Hola, hola, nos presento. Mi nombre es Mariela Jaima Cediel. Mis compañeros son John Henry Ospina Chávarro, Jaime Andrés Castañeda Silva. En el día de hoy vamos a hablar una breve historia del proceso histórico y evolución de la educación sostenible. Para esto hemos nombrado nuestra presentación como la génesis, desarrollo y consolidación de la educación sostenible, una perspectiva histórica en el contexto latinoamericano. En el inicio y la conciencia emergente en los siglos XIX, mediados siglo XX, hubo grandes preocupaciones por la degradación ambiental y desigualdades sociales, lo que afectó la educación y esto conllevó a que hubiera una educación con una perspectiva de sostenibilidad, promoviendo justicia, equidad e inclusión. En la interconexión del ser humano con el medio ambiente hubieron dos grandes pensadores, John y Aldo, junto con el movimiento ecologista del siglo XX. Se pudo destacar la importancia del cuidado ambiental por el bienestar humano, promoviendo una relación armónica con la naturaleza que posteriormente inspiró la integración de la sostenibilidad en la educación. Primeras manifestaciones y la educación tradicional. Aquí en este tiempo los profesores solamente se enfocaban en transmitir la información. En cambio, los estudiantes eran receptores de conocimiento sin tener ningún tipo de vinculación significativa con la realidad, lo que afectó que no hubiera una conexión con la naturaleza. Entonces, eso emergió la conciencia ambiental e influyó en la educación para la sostenibilidad. En los hitos tempranos hubieron dos grandes, los movimientos conservacionistas que surgieron en el siglo XIX, que ellos promovieron la preservación de los ecosistemas y la biodiversidad. Y los otros fueron las primeras reflexiones filosóficas o científicas. Ellos defendían el respeto y el equilibrio de vivir en relación con la naturaleza. Estos dos hitos no eran estrictamente pedagógicos. Ellos influenciaron en la sostenibilidad, en la educación para la sostenibilidad. Gracias a la industrialización, hubo grandes consecuencias ambientales, la contaminación y la pérdida de la biodiversidad. A lo largo del tiempo, esto impulsó a una conciencia sobre la fragilidad del planeta. El desarrollo conceptual y la institucionalización. El periodo comprendido entre mediados y finales del siglo XX fue crucial para el nacimiento y la progresiva institucionalización de la educación para el desarrollo sostenible. Dos hitos fundamentales marcaron este proceso: la Conferencia de Estocolmo en 1972 y el Informe de Brundtland en 1987. En primer lugar, la Conferencia de Estocolmo situó por primera vez las cuestiones ambientales en la agenda política internacional. Aunque su enfoque principal no fue la educación, sentó las bases para reconocer la interconexión entre el desarrollo y el medio ambiente, influyendo principalmente en la conciencia educativa sobre estos temas. En otras palabras, en esta conferencia se abre la puerta principal para dar apertura al cuidado y la protección del medio ambiente. Con relación al informe de Brundtland en 1987, este empieza a hacer referencia a la sostenibilidad ambiental, lo que significa que 15 años después de la conferencia de Estocolmo se relacionan para hacer posible la protección del medio ambiente. El informe de Brundtland en 1987 formalizó el concepto de desarrollo sostenible, defendiéndolo como aquel que satisface las necesidades presentes sin comprometer las generaciones futuras. Este informe, al referirse directamente a la sostenibilidad ambiental, profundizó el legado de Estocolmo, integrando gradualmente esta perspectiva en el discurso educativo y fomentando la formación de cuidados conscientes de la interdependencia entre los aspectos sociales, económicos y ambientales. Avanzando en el tiempo, en la década de educación para el desarrollo sostenible, en la UNESCO en el 2005 al 2014 presentó un propósito para la década integral y la educación para el desarrollo sostenible, y que se aplicara en todos los sistemas educativos, ya fueran públicos o privados. Esto se hizo teniendo como referente la primera cumbre de la Tierra, la cual se realizó en Río de Janeiro, en Brasil, en el año 1992. Durante esta época, la UNESCO desempeñó un papel muy importante, teniendo como su objetivo principal la concientización y formación de ciudadanos responsables con el planeta. Además, las alianzas establecidas por medio de las redes han constituido uno de los principales logros alcanzados en el ámbito de la educación para el desarrollo sostenible. En cuanto al contexto latinoamericano, es fundamental destacar que desde las instituciones educativas, el Ministerio de Educación Nacional en Colombia
ha venido incorporando las políticas de sostenibilidad ambiental, buscando así frenar un impacto negativo. De manera similar, en América Latina las ideas sobre sostenibilidad y la educación de desarrollo sostenible se fueron incorporando al debate educativo y a las políticas de la región. Sin embargo, este proceso estuvo marcado por las profundas desigualdades sociales, la rica biodiversidad amenazada y los desafíos específicos del desarrollo en el contexto latinoamericano. En el 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Agenda 2030, la cual tiene 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible u ODS. En este marco, la educación se posiciona como un eje transversal que conecta a todos los ODS. La educación para el desarrollo sostenible, o EDS, se consolidó como un enfoque que contribuye en la construcción de sociedades resilientes y comprometidas con el bienestar común. Dentro de esta agenda hay dos objetivos que se relacionan directamente con la educación sostenible, el 4 y el 12. El ODS 4 habla de garantizar una educación de calidad, inclusiva y equitativa, lo que quiere decir que no solo es el acceso a la educación, sino transformar lo que se enseña y cómo se enseña. El ODS 12 propone garantizar modalidades sostenibles de producción y consumo. Aquí la educación es clave porque no puede cumplirse como tal, no puede cumplirse sin cambios en la cultura ciudadana. Así que en conjunto, los ODS y la EDS refuerzan el rol educativo en el cambio social y ambiental. Ya no basta con transmitir contenidos, se requieren pedagogías que empoderen a los estudiantes como agentes de cambio que hagan frente a los problemas de su entorno. Eso se logra con metodologías activas, como el aprendizaje basado en proyectos, el trabajo colaborativo y el enfoque por competencias, conectando así el aula con la vida real. La EDS también promueve el desarrollo del pensamiento crítico y la resolución de problemas, lo que se logra fomentando una mirada contextualizada e interdisciplinaria que rompa las barreras entre áreas del conocimiento. Según autores como Gudinos y Acosta, es urgente replantear el modelo de desarrollo actual, el cual, digamos, tiene desigualdades sociales y crisis ecológicas. Desde América Latina se proponen alternativas como el buen vivir, la cual está basada en la armonía con la naturaleza, la solidaridad y la equidad, por lo que la educación sostenible es una vía para construir esta nueva visión del mundo. Implementar estos enfoques no es sencillo. Uno de los principales desafíos como tal es la falta de recursos. Eso lo vemos principalmente en zonas rurales o marginadas. Otro es que persiste una resistencia al cambio y en algunos sectores del sistema educativo, donde aún se prioriza la enseñanza memorística, además de que hay baja formación docente en áreas de sostenibilidad. En Colombia se requieren políticas coherentes, formación docente que sea continua y la articulación entre diferentes niveles del sistema. A pesar de estos desafíos, la EDS ofrece enormes oportunidades. Puede formar ciudadanos globales, los cuales cuentan con conciencia crítica, son capaces de actuar frente a la injusticia, el cambio climático y la exclusión. También puede fortalecer el tejido social desde la escuela, promoviendo así el diálogo, la participación y el respeto por la diversidad cultural y ambiental. En ese sentido, el enfoque del buen vivir es una inspiración para pensar alternativas viables desde nuestros territorios. Así, la educación se convierte no solo en una herramienta de aprendizaje, sino en un proceso ético, político y transformador. A manera de conclusión, para el futuro de la educación la educación debe ser inclusiva y equitativa. Los currículos integrados con los principios de sostenibilidad, aprendizaje basado en la acción, educación digital y accesible, formación en habilidades para el siglo XXI. Y por último, educación emocional y ecológica. En cuanto a la integración de la sostenibilidad en los niveles educativos, todos sabemos que las futuras generaciones van a enfrentar desafíos ambientales, sociales y económicos, en lo cual van a adquirir responsabilidad, desarrollo del pensamiento crítico y la resolución de problemas. Para concluir, el futuro de la educación sostenible debe ser dinámico y multifacético, teniendo en cuenta la acción, la colaboración, la innovación, la empatía, para así conseguir un futuro más justo, equitativo y ecológicamente responsable. Muchas gracias por ver nuestra presentación.